Buenas noches, estimados espectadores. Hoy les presentamos uno de los momentos más tensos y comentados de los últimos días en el mundo del espectáculo. Mahasi Meravet sorprendió a todos al lanzar una frase directa, potente y emocionalmente cargada hacia Seng Torun. Lo hizo en un instante que nadie esperaba, en un ambiente donde predominaba la formalidad. La frase, pronunciada con firmeza, generó un silencio absoluto en el auditorio. Y esa frase fue: ¿tu amor por mí fue una mentira? Las cámaras captaron el preciso instante en el que Seng Torun quedó paralizado ante las palabras de Mahasi. Su rostro reflejó una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo que muchos interpretaron como nostalgia. Los espectadores presentes no pudieron evitar intercambiar miradas, intentando comprender qué estaba ocurriendo realmente. La tensión se podía sentir en el aire, como si hubiera caído una pesada cortina sobre el lugar. Ninguno de los presentes había previsto un giro emocional tan fuerte. Y las redes sociales no tardaron en reaccionar con absoluta intensidad. Mahasi Meravet pronunció la frase sin elevar la voz, pero con una seguridad que dejó a todos desconcertados. Su mirada se dirigió directamente a Seng, como si estuviera buscando una respuesta que llevaba demasiado tiempo esperando. La audiencia, sin saber si debía aplaudir, guardar silencio o intervenir, simplemente se congeló en sus asientos. Cada segundo se convirtió en una eternidad mientras ambos permanecían inmóviles. No había música, no había luces especiales, solo un silencio que decía más que cualquier diálogo. Fue un instante que rápidamente se volvió viral. Quienes estaban cerca de Mahasi aseguran que su tono era firme pero controlado, cargado de una sinceridad que no parecía buscar drama, sino claridad. Seng, en cambio, se vio visiblemente sorprendido, como si no hubiera imaginado que esa pregunta pudiera surgir en un contexto tan público. La tensión entre ambos se convirtió en el foco absoluto del salón. Los asistentes no apartaban la mirada, conscientes de que estaban presenciando un momento que sería comentado durante días. Nadie podía saber qué esperaba Mahasi con esa pregunta, pero todos sintieron el impacto de ella. Mientras el silencio continuaba, algunos testigos describieron la expresión de Seng como la de alguien que intenta procesar una ola repentina de emociones. Su postura rígida revelaba cierto desconcierto, mezclado con una vulnerabilidad inesperada. Mahasi, por su parte, mantenía la serenidad, como si hubiera reunido valor durante mucho tiempo para pronunciar esas palabras. La energía entre ellos se transformó en una especie de tormenta silenciosa. Ese momento se sintió como un punto de quiebre. Y muchos aseguran que nunca habían visto algo así en un escenario tan formal. La frase de Mahasi no solo sorprendió, sino que también abrió la puerta a innumerables interpretaciones. Algunos pensaron que se trataba de un mensaje simbólico, otros creyeron que estaba expresando una verdad personal. Lo cierto es que la contundencia de sus palabras logró sacudir incluso a quienes no los conocían directamente. La atención se mantuvo fija en ambos durante largos segundos. Y las reacciones en redes comenzaron a multiplicarse apenas el clip llegó a internet. Era evidente que la escena había tocado una fibra sensible en el público. Seng finalmente parpadeó, como si regresara lentamente al mundo después de un golpe emocional inesperado. Sus ojos buscaban una respuesta, pero su silencio solo aumentó la tensión del momento. Mahasi no mostró impaciencia, simplemente mantuvo su postura firme, esperando lo que él tuviera para decir. La audiencia, incapaz de respirar con normalidad, seguía pendiente del más mínimo gesto. Algunos incluso sacaron sus teléfonos intentando capturar la escena. Era evidente que esta frase había marcado un antes y un después en la noche. Lo más impactante para muchos fue la composición emocional de la frase, "Ponto contalo". No era un reclamo agresivo, sino una pregunta cargada de profundidad, como si formara parte de una historia que nadie más conocía. La mirada de Mahasi revelaba una mezcla compleja de dolor y determinación. Su voz, aunque tranquila, vibró con un matiz que dejó claro que esta pregunta llevaba tiempo dentro de ella. Seng parecía entenderlo, pero no encontraba palabras inmediatas. Y esa incapacidad de respuesta se convirtió en el elemento más comentado del momento.
Algunos presentes compararon el ambiente con el de una escena cinematográfica, pero sin guión, sin ensayos, sin filtros. Era la vida misma mostrándose de manera cruda y honesta. Mahasin no quitaba los ojos de Zeng, como si quisiera leer la verdad en su silencio. Él, en cambio, luchaba visiblemente contra la presión del momento. La luz sobre el escenario hacía que cada gesto fuera aún más evidente. Y cada movimiento se convertía en material para teorías y debates. Nada de lo ocurrido pasó desapercibido. Minutos después, cuando el auditorio comenzó a recuperar lentamente la compostura, muchos se preguntaban cuál era el origen de esa pregunta tan directa. Las miradas se dirigían de un lado al otro, buscando pistas que pudieran aclarar el misterio. Lo interesante fue que incluso sin explicación, el impacto había sido total. La frase parecía resonar en las paredes del lugar. Las redes se llenaron de especulaciones, aunque nadie sabía realmente qué había detrás. Pero todos coincidían en que habían sido testigos de algo inolvidable. Mientras tanto, Mahasin mantuvo su postura serena, sin mostrar arrepentimiento ni inseguridad. Su expresión hablaba de una mujer segura de lo que sentía y de lo que necesitaba decir. Era como si hubiera esperado ese escenario, ese instante y esas luces para finalmente expresar su verdad. Zeng, por su parte, seguía intentando recuperarse emocionalmente. Sus ojos evitaban por momentos el contacto directo, como si temiera revelar demasiado. Y fue precisamente esa vulnerabilidad lo que hizo que la escena impactara aún más. La pregunta seguía flotando en el aire, incluso cuando ella terminó de hablar. El público continuaba observando, casi conteniendo la respiración por miedo a romper la tensión creada. Este tipo de momentos, tan espontáneos y tan humanos, son raros en eventos de esta magnitud. Y quizá por eso la escena se convirtió en la favorita de millones en cuestión de horas. Todos querían saber más, entender más, sentir más. Y la frase de Mahasin se volvió un ícono inmediato. Las redes sociales estallaron con teorías, análisis y comentarios apasionados sobre lo ocurrido. Algunos afirmaban que la pregunta tenía un trasfondo emocional profundo. Otros aseguraban que se trataba simplemente de una expresión artística malinterpretada. Lo cierto es que nadie quedó indiferente ante la fuerza del momento. El público parecía sentirse parte de la escena, como si también estuvieran esperando una respuesta de Zeng. Y esa participación emocional colectiva amplificó aún más el fenómeno. A pesar del impacto, ninguno de los dos hizo declaraciones posteriores, lo que solo aumentó la curiosidad y el misterio. El silencio de ambos se convirtió en fuente de aún más debate. Cada gesto, cada respiración, cada expresión fue analizada al detalle. La frase de Mahasin seguía resonando en miles de videos compartidos. Y el público continuaba reconstruyendo el instante desde todos los ángulos posibles. Pero ninguna interpretación parecía suficiente para explicar lo que realmente ocurrió. Lo que sí está claro es que la escena trascendió la simple frase. Se convirtió en un fenómeno emocional, un momento en el que la vulnerabilidad y la sinceridad se adueñaron de un escenario acostumbrado al control. La audiencia quedó marcada por esa pregunta, como si hubiera revelado una verdad universal sobre el amor y la duda. Mahasin y Zeng quedaron unidos por ese instante ante millones de espectadores. Y ese instante ya forma parte de la memoria colectiva de quienes lo vieron. Fue un impacto difícil de repetir.